Hola, bienvenidos a una charla más de Women for Technical Talks. Gracias a las anfitrionas por todo el trabajo que han realizado para tenernos hoy aquí, muchas, y gracias también a los patrocinadores porque sin ellos no sería posible esta cuarta edición. Me presento un poco. Yo soy Laura y en origen soy diseñadora gráfica. Y a lo largo de mi carrera profesional he ido viendo muchos campos en los que interviene el diseño. Estamos hablando de diseño de gráfica publicitaria, estamos hablando de audiovisuales, diseño editorial, diseño web. Y ya en diseño web di el salto a la experiencia de usuario, al diseño de experiencia de usuario, UX. Y ahí me di cuenta cómo a lo largo de toda la profesión en lo que me había centrado en todo momento era en el usuario. Para una buena comunicación visual, que es lo que ha pasado durante todo el diseño por el que he ido pasando, tenemos que analizar un poquito cómo el usuario percibe aquello que ve. Si queremos aplicar una buena arquitectura visual, tenemos que usar ciertos factores que sabemos que el usuario va a notar. Tamaño, contraste, color, posición y espacio van a ser unos de ellos. Y luego vamos a profundizar en ellos con los principios de percepción, teoría de la Gestalt. Luego veremos un poco más en detalle cada uno de ellos. Pero vamos a empezar por el principio. Cuando queremos hacer una buena comunicación visual, debemos de poner énfasis en aquello que queremos que llame la atención y para ello tenemos que usar el peso visual. El peso visual es la fuerza con la que cada elemento de un diseño capta la atención del espectador o la espectadora, enfatizando de esta manera aquello que queremos comunicar. Como podemos observar en esta imagen, el círculo de abajo a la derecha es el que más destaca. Esto se debe a que hemos empleado el tamaño para destacarlo de los demás. Para percibir el tamaño de una forma, vamos a necesitar algo que nos sirva de referencia. Por lo tanto, necesitamos más de un elemento para generar contraste y establecer qué es pequeño y qué es grande. Aquí entra uno de los principios fundamentales de la percepción, el contraste. El contraste se puede conseguir modificando el tamaño, el color, forma o cualidades intrínsecas del propio elemento, ya que un elemento se distingue del resto por su singularidad. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí estamos viendo una imagen en la que el sujeto y el pez aparecen del mismo tamaño. No existe realmente ningún contraste entre ellos y ninguno de ellos nos llama la atención en particular. Al verlo por primera vez, podemos decir que lo que estamos viendo son dos elementos de igual importancia. Ahora, con esta nueva iteración, la composición ha cambiado totalmente. Hemos hecho el pez más grande y ahora es lo primero que nos llama la atención. El pez de gran tamaño, que ahora identificamos como una ballena, está sobresaliendo en la imagen y en segundo lugar, en segundo plano, estamos viendo a esa persona que gracias también a la proporción parece que está alejado de la escena. El tamaño también se puede usar al texto para enfatizar piezas de información que deben prevalecer sobre otras. El ejemplo claro lo encontramos en los periódicos. Lo primero que vemos en una noticia es el título, que tiene un tamaño mucho mayor al cuerpo de la noticia. Otros elementos repetitivos a lo largo del periódico o menos relevantes pueden ir en tamaños inferiores. Ahora, si os das cuenta, vivimos en un mundo saturado de información por todas partes. Y lo importante es hacer foco, brindarles ese foco en esas píldoras de información que queremos que capte su atención. Y vuelvo a decir que nadie leemos, sobrevolamos. Lo que solemos decir que se escanean las páginas, se escanean los periódicos, se escanea todo aquello que lleve texto que me aburre, pero voy a leer los titulares. Entonces aquí estamos usando el texto con esta orientación. El color es algo que también nos ayuda a contrastar y que nos puede ayudar a resaltar algo
o a dejarlo en un segundo plano, como hemos visto antes. No todos los colores, no obstante, tienen el mismo peso visual. Como estamos viendo aquí, los colores cálidos, los oscuros y los tierras pesan más que los colores fríos y los claros. Los tonos saturados, en otro sentido, pesan más que los colores diluidos. Vamos a ver un poquito mejor aquí. Aquí vemos toda la gama y vemos, por ejemplo, en esa flecha inferior, como cuando se va hacia el amarillo parece desaparecer, ¿verdad? Luego nos pasa lo mismo si hacemos toda la degradación de un color, estamos viendo como el más cercano a nosotros, el que más nos llama la atención, es el de mayor intensidad y el que se diluye es el de la derecha del todo, que tiene muy poquita densidad. Aquí ahora vamos a aplicar el color y el contraste. Entonces, estamos viendo que sí, esas figuras contrastan de ese fondo perfecto, pero hay un detalle que solo vemos en una segunda lectura, que es una de esas figuras que se ha modificado. Si por el contrario aplicamos no solo ese inicial contraste, sino un contraste mayor por forma, por colores, ya vamos a centrar la atención del espectador en esa persona que es singular dentro de la composición y ya la hemos separado de todos los demás. La posición también es un elemento muy importante dentro de una composición. Incluso tiene un valor económico, porque en un periódico o en una revista lo que más se pagaba era por el anuncio. Si tienes un periódico a dos caras, pues era la página de la derecha abajo del todo. Esa se pagaba más. Vamos a ver cómo la que estamos viendo ahora mismo a la izquierda es más ligera y la derecha es más pesada. Vale, también hay otro elemento que es el espacio. Además de la posición, es importante tener en cuenta el espacio que ocupan los elementos y al organizarlos podemos usar el espacio alrededor del contenido para llamar la atención sobre elementos particulares. Aquí en esta composición estamos viendo cómo una persona está flotando en el espacio y frente a él tiene un elemento muy grande que es un planeta. ¿Qué pasa si modificamos los espacios? En esta segunda imagen estamos viendo cómo la persona cobra importancia, es la que nos llama la atención y el planeta queda oculto casi en su totalidad. Esto incluso, además de llamar la atención sobre el astronauta o la astronauta, que era lo que queríamos, también está haciendo algo curioso, que es que en la primera no estábamos pensando en lo que el astronauta estaba viendo y sin embargo en la segunda composición, al no tener la noción de cuán grande es ese planeta o qué está pasando ahí abajo, también nos va a sugerir la emoción de qué está pensando ese astronauta o esa astronauta. Ahora sí que nos podemos meter un poquito más a desgranar el por qué vemos las cosas como las vemos. Ya a principios del siglo XX, una escuela de psicología se dedicó a hacer estudios basados en cómo el humano percibe lo que ve. No siempre percibe lo mismo que ve. Vamos a empezar por el principio de la buena forma. Aquí estáis viendo un triángulo que en principio lo vemos con volumen y nos lo creemos. Decimos, es un triángulo con volumen. Si os fijáis bien, es una forma imposible. En realidad no está bien la proporción. Esto no es realista, pero nuestro cerebro tiende a organizar los elementos que percibe de la mejor forma posible. Incluye la perspectiva, el volumen, la profundidad y decide lo que ve. Así de caprichoso es nuestro cerebro. Por otro lado, y esta es súper curiosa, siempre me ha gustado, es la de figura y fondo. También lo podéis conocer como el trampantojo. Y aquí nos dejan claro cómo no es lo mismo la figura que el fondo. El fondo define la figura que tiene encima y la figura decide cuál es el fondo. Si estáis viendo ahora mismo esta imagen, podéis estar viendo dos personas enfrentadas, dos caras de dos personas enfrentadas.
Eso si estamos mirando la zona oscura. Y si de repente miramos solo a la forma azul más clara, estaremos viendo una vasija, un jarrón. Y ahora vuestro cerebro no va a poder desligar o ve las personas o ve el jarrón. Y esta es la parte curiosa de figura y fondo. Vale, ahora ya vamos a hablar del foco. El foco es, como habíamos hablado al principio, de ese énfasis que queremos hacer sobre un objeto que queremos que permanezca por encima del resto de elementos. El contraste también lo hemos visto. En este caso vemos en la imagen cómo uno de los elementos contrasta y destaca de los demás por su singularidad, por su tamaño. El cierre. Cuando miramos un conjunto de elementos complejo, tendemos a buscar un único patrón que sea fácilmente reconocible. En este principio entran en juego tres más, que son semejanza, proximidad y continuidad. En la semejanza, los elementos parecidos son percibidos como si tuvieran la misma forma. Cuando vemos elementos similares entre sí, tendemos a agruparlos juntos y pensamos que tienen la misma función. Esto nos va a valer un montón cuando, por ejemplo, queramos crear, componer una página, ya sea web, de app, etcétera, para el tema de menús y demás. Luego la proximidad. En la proximidad estamos viendo como todos los elementos que estén próximos entre sí, nuestro cerebro decide que esos son conjuntos únicos, aunque no sea real, pero solo por proximidad ya genera esos conjuntos mentalmente. Luego la continuidad. Cuando varios elementos aparecen colocados en un flujo orientado hacia alguna parte, se van a percibir como un todo. Si estos elementos están a su vez colocados en una línea curva o recta, parecerán tener mayor relación. Aquí el cerebro sigue haciendo de las suyas y vemos cómo, además de tener dos conjuntos, uno a la derecha y otro a la izquierda, al ser simétricos, tiende a agruparlos en un único grupo. Y en la región común nos va a aparecer algo similar, que es como el cerebro cuando ve los elementos en una región común, en un espacio compartido, incluso aunque no tengan relación entre sí, el cerebro va a hacer una asociación y los va a considerar como un grupo aislado de los demás. Vale, ahora os voy a enseñar unos ejemplos aplicados de estos principios. Aquí, por ejemplo, si aplicamos el principio del foco, estamos viendo cómo ese botón en la pantalla nos está indicando cuál es la principal función que tiene esta pantalla, ¿no? La única acción que puedo hacer, te la dejo bien clara en ese botón. Luego, por ejemplo, pasando a contraste, vemos como en esta imagen se consigue contrastar porque esa imagen que tenemos arriba es bastante diluida, tiene sus colores cálidos y usando el contraste que hemos visto antes con los colores, de esos colores saturados, estamos consiguiendo tener como dos partes en esta pantalla. Y la que más pesa definitivamente es la de abajo, que es con color saturado y encima es un CTA, es un botón que te está llamando a la acción. Vale. Luego, esto, por ejemplo, aquí podemos resumir lo que comentábamos antes del cierre y vamos a ver cómo lo aplicamos. Si os fijáis, por semejanza, podemos reconocer cómo esos perfiles siempre se representan con un círculo y un texto. En la parte principal, la de arriba, están colocadas en horizontal. Y como habíamos dicho antes, como estos objetos están en una línea visual, ya sabemos que eso es una agrupación. Luego volvemos a ver esta misma imagen, pero más grande, y se vuelve a repetir, con lo cual ya tenemos otro conjunto. Ha aumentado un poquito los textos que le acompañan o todo lo que se puede hacer con ello, pero una vez más vemos esa repetición y esa continuidad, con lo cual el de arriba sabemos que va hacia la derecha y vamos a tener un swipe, sobre todo porque lo hemos cortado, y el otro que es una distribución vertical. Tenemos grupos, lo entendemos como tal, y si queremos que un usuario no se pierda, tenemos que seguir estos y todos los demás principios que hemos ido viendo hasta ahora.
Y nada más. Espero que os haya parecido interesante y para cualquier cosa, pues nada, volvemos a estar aquí el año que viene en la siguiente edición. Muchísimas gracias.